¿Qué tal, amigos de Guatefútbol TV? Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro programa. Hoy con un invitado muy especial, el señor Gustavo Velázquez, que con su experiencia nos va a hablar acerca de la selección nacional y los últimos partidos que tuvo en la fecha FIFA de septiembre. ¿Qué tal, don Gustavo? ¿Cómo está? Bien, bien, Javier, un gusto saludar a toda la gente que está con ustedes en guatefutbol.com en su versión TV. Bueno, ahí sí, la selección nacional acaba de terminar su actividad en la fecha FIFA de septiembre. Se cayó ante Colombia y también ante Honduras. Bueno, vamos a lo más pronto. Don Gustavo, ¿qué piensa acerca del resultado que se tuvo contra Honduras? El resultado, desde luego que si se toman en cuenta los antecedentes de que se habían acumulado 5 partidos en un poquito más de una década con trilogía de victorias y un empate en torneos oficiales de Copa Oro, de UNCAF y amistosos, pues es un mal resultado, eso es indiscutible. Y sobre todo cuando creo que el mismo se tuvo al alcance de la mano porque fuera diferente. Eso para toda la gente que tuvo la oportunidad de observar, sobre todo el juego, pues estaremos, creo, bastante en la misma ruta, de acuerdo a que el resultado terminó siendo malo o muy malo por los antecedentes de que no se perdía con ellos. Incluso una de mis fuentes informativas, que es el Diario 10 desde anoche, pues puntualizaba hasta entre signos de admiración que por fin se había eh, frenado la paternidad de Guatemala, no haciendo ni teniendo buen rendimiento, pero teniendo el resultado. Y a la larga, cuando se pasa a la historia y dice, bueno, fecha FIFA de tal 27 de septiembre, en este caso de 2022, Honduras 2, Guatemala 1, eso no se puede borrar. Y eso es lo que los hondureños están contentos por haber roto la cadena y nosotros preguntándonos por qué otra vez se sumó una derrota, hablando de los dos partidos de esta fecha FIFA, aunque yo en lo particular pautaba que se podía dar con Colombia, no en la forma que finalmente se produjo, fue por goleada. Bueno, en el partido de ayer ante Honduras, creo que otra vez se nos acopla esa frase de que se jugó como nunca y se perdió como siempre. Se tuvo un juego aceptable y se perdonó. Creo que a todos nos quedó esa sensación, don Gustavo. Sí, efectivamente, Javier, eh, anoche, bueno, yo me manejo mucho vía WhatsApp, incluso con algunas personas del público que tienen mi número, y entonces compartimos. Y alguien le digo el nombre que muy posiblemente va a captar estas palabras, don Juan Carlos Turi Calva desde Shela, me había puesto muy contento que Darwin Lom anotó el gol y que se estaba viendo bien la gente de Shela, que finalmente puso a los tres convocados el técnico en la alineación inicial. Y luego utilizó esa frase al final del partido de jugamos como nunca y perdimos como siempre. Está acuñada, a ver si alguien que fue el que primero la comenzó a decir ya fue a la oficina de marcas y patentes para patentar esa frase que pues los resultados y a veces rendimiento de selección pues dan para que se vaya actualizando y se mantenga en la mente de muchas personas cuando ven que por X o Y o por todo el abecedario de factores, pues se desemboca en un nuevo contraste. Y esto incluso, no sé si toda la gente con la que usted se relaciona, Javier, y quienes están siguiendo Guatefútbol, pues también tomaron en cuenta la revolución que eh, colocó en su alineación o produjo en la misma el técnico Luis Fernando Tena, trayendo como titulares únicamente a Sarabia, al que le dio el gafete de capitán, y a Morales al perfil que más se le conoce, que es jugar como lateral derecho, y el resto fue cambio absoluto respecto al equipo utilizado de entrada contra Colombia. Sin duda, pero bueno, volviendo a lo que se hizo en el campo y a lo que se reflejó en el marcador, ¿cuál cree que es lo que nos está pasando? Porque no es la primera vez que sucede y ante equipos que siempre llegan con un cartel de favoritos y nos pasa, se nos caen los resultados y es que se va ganando y ya no se puede ni empatar ni remontar después. Sí, en el caso de Honduras actual, Javier, yo no le daba así un favoritismo nato y neto. Incluso recordará
las palabras que provocaron escozor y molestia hasta en el técnico de la selección de Guatemala. Me refiero a lo de Rosales diciendo que se iba a tomar la vendetta y desquite y finalmente le salió porque él estuvo en el campo y Honduras ganó. Pero en ese terreno de juego, ahí en Houston, donde incluso habrá que felicitar a todos los migrantes que se apersonaron al estadio y apretaron por su selección, de que la selección tuvo, creo, oportunidades, fue diferente respecto a lo que se había visto, la imagen del equipo metido atrás y por momentos y pasajes del juego muy atrás contra Colombia y aguantó 40 minutos y después nos hicieron el gol, se intentó salir, pero no se logró meter realmente en campo adversario muy pocas veces y la gente que utilizó Néstor Lorenzo pues nos terminó bañando con el segundo, el tercero y el cuarto, algo de lo que en parte le ocurrió a México también ayer con esos cambios, la mayoría similares a los que utilizó en el segundo tiempo contra nosotros, pero contra Honduras, si usted hace la retrospectiva y la gente que me está escuchando lo recordará, lo que perdió Darwin Lom después de hacer un buen gol personal de cómo roba la pelota, etcétera, y cómo define. Después perdió oportunidades, las perdió Santis también. Luego apuntemos lo que ya en la parte final, una pelota en el poste lanzada por Antonio Jesús López, otras par de atajadas muy buenas de Mengíbar. Y hasta podría apuntar, aunque yo sí soy enemigo de aferrarme a esas cosas, la jugada en la que le hacen un tackle prácticamente de la cintura a Arquímedes Ordóñez, que fue otra persona que tuvo oportunidad, y ese era un penal, y el árbitro dejó seguir, y tampoco es para estar supeditado que después de lo que yo fallo, produzca una acción de ese tipo, y el árbitro sí la tenía que marcar. Pero ese es otro de la serie de argumentos que terminaron con que Guatemala se quedó solo con el gol de LOM y después apareció una buena jugada de ellos donde la defensa no funcionó en el achique y se permitió el centro y alguien que había hecho coberturas muy buenas como Samayoa se encontró con el infortunio de desviarle la pelota a Jerez y para producir sin tener un verdadero merecimiento Honduras el 1-1. Y el otro, que fue el gol que ya significó y terminó generando derrota, pues ahí falla la defensa en aquello, eh, yo diría que es una tendencia de muchos de ir sobre balón y no controlar quién viene atrás y se pierde y se sabía la marca. Y una persona que si usted revisa los datos mide 1,62 m, que es el caso de Edwin Solani, pues cabecea, quemarropa y da la impresión desde atrás, son para, por ejemplo, para quienes no les gusta Ricardo Jerez en el arco, dice que pudo hacer mejor defensa a ese cabezazo, pero ya quienes han estado alguna vez en el arco y saben que alguien que le llega de frente a rematar a tan corta distancia, ya los reflejos no alcanzan para que la reacción pueda producir una desviación. Pero en conclusión, Javier, y para toda la gente que nos está captando, pues esos son una serie de factores que en el campo dimos la impresión por llegadas, por claridad de las mismas, de que íbamos para más, por factores que hay que mencionar, hay definitivamente mejorar en definición, porque está visto, cuando no se anota, pues lógicamente se puede aspirar a empate a cero y demás. Cuando se anota uno y se dan ese tipo de factores en el desarrollo del juego, resultamos hasta perdiendo. Y eso es lo que ahora se lamenta, se frustra mucha gente, etcétera. Ya me encontré yo con opiniones en el programa de radio que tengo y tuve antes de la charla con Guate Fútbol, de gente que ya dice, bueno, se está gastando mucha plata y mejor incluso hay que hacer donación para niños que no estén bien nutridos, etcétera, que es algo valedero, pero esos son otros factores y otras entidades las que tienen que ocuparse de ese factor de la desnutrición, que es una lacra también para el país, ¿verdad? Bueno, su punto de vista, porque ya han pasado, ya casi es un año desde que Luis Fernando Tena tomó el mando y comenzó su proceso, ya se puede ir tomando una idea de lo que el mexicano quiere implementar. A su punto de vista, ¿qué le ha parecido lo que ha hecho el mexicano al mando del azul y blanco? Bueno, él ya
partamos opinión de su servidor, Javier, no sé si usted la comparta o la comparta cuántas de las personas que me están escuchando, que en nuestro país no tenemos tanta gente para escoger a nivel de selección para lo que se pretende tener con selección. Entonces, para mí resulta buscando, tratando de buscarle algo bueno, el hecho de que haya producido los cambios que generó y que, por ejemplo, los dos centrales, hablando de Kevin Ruiz de Shela y de Samayo, hasta lo del infortunio del autor, que muchos podrán borrarle lo bueno que había hecho antes, pues eso es algo para que el propio técnico pues ya vaya sacando conclusiones de que no va a estar dependiendo solo de Pinto, que no está en este momento en su mejor estado desde que regresó el Tacuari, y el otro Gerardo Gordillo, que habían sido hasta anoche los inamovibles como zagueros nominales centrales. Entonces, esa es una parte positiva que no ha influido totalmente en los resultados, porque incluso una de las pocas fallas aprovechada por el rival nos salió y costó caro. También hay que mencionar que es muy importante el hecho de que dentro de la liga local, esto es vital, Luis Fernando Tena, Javier Pineda, Gustavo Velázquez, o que traigan, ahora que está de moda, a Luis Enrique por haber eliminado con su España a Portugal, se puede traer ese tipo de técnicos, se puede tener o neófitos como nosotros en serlo, pero no hay recurso humano suficiente para elevar el nivel hacia lo que se pretende. Entonces yo, por ejemplo, el hecho de jugar muy defensivo contra Colombia estoy en contra. Era de una mejor propuesta sin ser tan amarrado de atrás para aguantar 40 minutos que el mismo técnico venga y diga, me quedo con lo del primer tiempo. Bueno, se fajaron y demás y aguantaron hasta después por un error defensivo, si se recuerda, cómo le dan el espacio definitivamente a alguien que es especialista en lanzar centros como el jugador de la Juve, Juan Guillermo Cuadrado, y de ahí vino lo que desembocó del otro lado con fallas de Pinto y también de Steven Robles para que fusilaran a Heige. Entonces, se necesita más trabajo. Tenga el tiempo, eso lo dudo, porque todos sabemos que hay microciclos que por algo se califican como tales, donde hacer grupo, montar y desarrollar la idea futbolística no es tan fácil, y eso le está pasando a Tena como antes le pasó a otros técnicos, incluso los dos nacionales que le antecedieron como Claverí y Amarini, y ahora se ha mejorado un poquito en el gol, porque ya apareció un Rubio Rubín o el mismo Darwin Lom, que agarró de hijo Honduras con los dos goles, aquí el Mateo Flores y el de anoche. Pero antes, ¿por qué nos quedamos en las eliminatorias? Por la falta de un gol, porque se hace por parte de Curazao uno más, aunque la diferencia de goles era la misma, pero como empatamos a cero allá, entonces nos quedamos en la cuneta de la ruta Qatar. Entonces ese es un déficit que no va a curar tan fácilmente ni Luis Fernando Tena, ni dos Luis Fernando Tenas, porque es un déficit que por algo es que se está buscando a tanta gente que nació, sobre todo en Estados Unidos, en algún caso Canadá, porque ahí se encuentra gente que incluso ha sido trabajada de mejor forma. Acá las fuerzas básicas están nada más como pantalla, pero ¿cuántos de las ligas especiales se promueven hacia el equipo mayor? No, porque está la obligación de ganar títulos, etcétera. Para mí, Javier, es un círculo vicioso tremendo que Tena, con todo y lo que tiene de palmarés, mejorar en lo que queda, yo lo veo realmente difícil, y entonces, como usted bien dijo, al plantear la pregunta, se está por llenar ya el primer año calendario y hay déficit que yo no se lo adjudico totalmente al técnico, sino a que se vino a encontrar con muchas cosas. Él ha señalado algunas, como por ejemplo eso del mal estado de canchas para que se pueda jugar mejor. Ahí la selección tuvo propiedad con la pelota al piso y con el manejo de la misma, como no lo había tenido contra Colombia, porque Colombia se jugó prácticamente atrincherado atrás. Y eso para hacerle un resumen, porque aquí nos quedaríamos buen rato platicando de un tema que es realmente inagotable de selección, porque también con selección todos nos sentimos técnicos y habemos millones de técnicos en ese sentido. Sin duda, es un tema de nunca acabar. Bueno, Gustavo, ahora, como dirían por ahí, los jugadores y todo
pues que estamos en el mundo del fútbol, a pensar en lo que viene. Y se viene el partido amistoso contra Qatar, que va a ser fuera de fecha FIFA. Otra vez se va a mover fechas en la Liga Nacional. No sé qué tan provechoso ve un fogueo como este, don Gustavo. Todo lo que sea fogueo es bueno. Lo que pasa es que acá reglamentariamente, Javier, tienen que variarse cosas. Yo no admito, y lo he dicho bastantes veces en la relación que tenemos con la gente a nivel de los programas de radio, con Contacto Deportivo en redes, de que un equipo, les digo, comunicaciones, que tiene un plantel que se reconoce por la mayoría como el mejor plantel y amplio además, venga y rápido porque está ahí instituido de que cuando es de tres para arriba se puede hacer una reprogramación. Yo lo dije precisamente unos minutos atrás, una hora y pico atrás, dónde se va a poner, porque dependiendo la convocatoria que se haga para ir a Málaga, que hay que pasar el charco, como se dice, para reprogramar con ya apretada de por sí el cierre o medias semanas o mitades de semana cuando se quiere terminar y está programado, proyectado terminar el torneo de apertura el 17 de diciembre, un día antes de que finalice la Copa del Mundo de Qatar. Entonces, los señores de pantalón largo también tienen que hacer muchas cosas para que el engranaje camine de una manera diferente y poco a poco, no de la noche a la mañana o por un soplido, vayamos encontrando cosas diferentes si no se hace lo que se tiene que hacer, incluso cuestiones de orden básico. En conclusión, fogueo es bueno, pero con los colaterales que se tienen, pues con eso ya no sería tanto, porque eso va a tener una repercusión que se vaya hasta allá, se ganen algunos dólares que nunca dicen cuánto es lo que sale de contrato ahí. Algunos dicen que es solo porque se va a foguear, pero eso no es aquello que se regala y no va a ser solo por los pasajes tampoco, que eso, como se dice en términos populares, Javier, eso si lo dicen así, que se lo cuenten a Gardel y él ya hace mucho tiempo que dejó de existir. Bueno, don Gustavo, ya para cerrar, porque también ya se viene la competencia oficial en marzo y el primer objetivo que es clasificar a la Copa Oro, ¿cree que se logrará ese primer objetivo? Ya me puso en tono de adivinanza usted. Pues es el deseo, ¿verdad? Hay que ir a Belmopán primero y ganar y luego recibir a Guayana Francesa y ganar, no queda otra, porque si no, el primer lugar lo agarran quienes fueron nuestros verdugos desde la primera jornada. Yo sí pienso, contra los rivales que tenemos, el panorama tendría que ser a esta altura distinto, pero ahora estamos remando contra la corriente, como le ha ocurrido tanto al fútbol de Guatemala. Usted conoce la frase, la conocen todos ustedes, que cuando necesitamos ganar empatamos y cuando necesitamos empatar perdemos. Ojalá que eso cambie porque se necesitan dos victorias en esas dos fechas de marzo para calificar directo. Y si no, a lo famoso que se hizo desde hace un tiempo a esta parte desde que comenzaron a jugar repechajes. Pero yo creo que Guatemala tendría que ganar los dos partidos, hacerlo en Belmopán y luego, aunque sea por un gol, pero ganar acá en el Mateo Flores cuando sea el juego decisivo, porque pienso que va a hacer su trabajo también Guayana Francesa en el quinto partido. Bueno, don Gustavo, siempre, como usted dijo, la charla se quedó corta con nuestra selección, pero ha sido un gusto que nos acompañara. Ya sabe que Guatefútbol es su casa y estamos siempre a las órdenes. Bueno, Javier, le agradecido soy yo por el espacio. Un saludo cordial a toda la gente que les acompañe en esta versión TV de Guatefútbol. Para usted, para todos sus compañeros, para Carlos, pues que sigan con el empeño. Yo no sé si ya fueron a sacar al RENAP su DPI porque acaban de cumplir 18 años, así que como dicen los gringos, congratulations también por ese aniversario. Gracias, don Gustavo, que esté muy bien. Igualmente. Audio Jungle.